Ahora voy a explicarles en este video el teorema del coseno. También lo vamos a aplicar cuando tengamos triángulos que no sean rectángulos, pero la fórmula es diferente a la del teorema del seno. En el teorema del coseno vamos a trabajar con los lados, ¿sí? Obviamente también podemos encontrar ángulos, pero la fórmula la vamos a tener con los tres lados. Si tenemos, por ejemplo, que averiguar el lado A, en la fórmula tiene que aparecer el lado B, el lado C y el ángulo que está enfrente a ese lado. Si yo tengo el lado A, el ángulo que está enfrente es el ángulo A, ¿sí? Siempre tengo que colocar en la fórmula el lado y el ángulo enfrentado. Y para poder encontrar el lado A, yo tengo que conocer la medida del lado B y del lado C. Entonces, para aplicar el teorema del seno, sí o sí necesito saber la medida de dos lados y la medida del ángulo que está enfrente de ese lado que queremos averiguar. Vamos al ejemplo. El ejemplo 2 dice, en el triángulo ABC, los lados A y B miden 25 metros y 15 metros respectivamente. Y el ángulo C es igual a 126. Entonces, el lado A mide 22 metros. El lado B mide 15 metros y el ángulo C mide 126 grados. Para poder encontrar la medida del lado C, vamos a aplicar el teorema del coseno, ya que tenemos la medida de los otros dos lados y la medida del ángulo que está enfrente. Al tener estos tres datos, yo puedo aplicar el teorema del coseno. Como es el lado C, voy a aplicar la tercera fórmula del lado C. Entonces, aplicando la fórmula tenemos que el lado A es 22, fíjense que va al cuadrado, el lado B va elevado al cuadrado, y acá tenemos que multiplicar a 2 por el lado A, por el lado B, por el coseno del ángulo C, que en este caso C es de 126 grados. Vamos a resolver de a poco para no cometer errores. Primero resolvemos 22 al cuadrado, que se obtiene 484, 15 al cuadrado, que sería 225, y acá resolvemos esta multiplicación. 2 por 22 por 15, que se obtiene 660. Podemos sumar estos dos números, pero no lo podemos restar con este tercero porque este número, el 660, está multiplicando al coseno. Por lo tanto, puedo resolver estos dos y después lo que puedo hacer es realizar esta multiplicación. Tengo que colocar en la calculadora 660 por el coseno de 126 grados, que sería así. 660 por el coseno de 126 grados. Y ahí se obtiene menos 387,938. Como es un 8, ponemos 94. Y tengo que tener en cuenta el signo que obtengo en el resultado, ¿sí? Como me dio negativo, lo pongo entre paréntesis porque hay que tener en cuenta también el negativo de la fórmula. Al tener dos negativos juntos, se obtiene el signo positivo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez que te resolví, directamente sumo los valores y se obtiene 1096,94. El cuadrado de esta fórmula hace que esto pase como la raíz. La raíz cuadrada de 1096,94 es igual a 33,12 metros. Por lo tanto, ahí tenemos la medida del lado C. Ahora vamos a encontrar la medida de los ángulos faltantes, ya que únicamente tenemos la medida del ángulo C. Empezamos a trabajar con el ángulo A. Como ya tenemos la medida de los tres lados, para encontrar un ángulo podemos aplicar entonces el teorema del coseno. Al querer averiguar el ángulo, sí o sí necesito conocer la medida de los tres lados. Si yo quiero averiguar el ángulo A, en la fórmula tengo que iniciar con el lado A, que sería el que está enfrente. Entonces, el lado A es igual a 22. El lado B es igual a 15. El lado C es igual a 33,12, que es lo que acabamos de averiguar. Reemplazamos la fórmula y empezamos a resolver. Resolvemos 22 al cuadrado, 15 al cuadrado, 33,12 al cuadrado. Y también podemos resolver esta multiplicación. 2 por 15 por 33,12. Ahí se obtiene 993,6. Sumamos estos dos valores y se obtiene 1321,93. ¿Qué pasa? Yo esto no lo puedo restar porque este número está multiplicando con el coseno.
Yo tengo que averiguar el valor de A, del ángulo A. Esto va a ser nuestra incógnita. Por lo tanto, se puede presentar como una ecuación, entonces yo tengo que empezar a despejar. Entonces, el 1321,93, que es positivo, pasa a negativo al lado del 484. Lo resto y me da menos 837,93. De este lado todavía nos estaba quedando el menos 993,60. Este número que está multiplicando al coseno, yo lo puedo pasar dividiendo y pasa dividiendo con el mismo signo. Al realizar esta división, tenemos que menos por menos es más. Por lo tanto, el resultado que obtenemos acá es positivo. Y tenemos que hacer 837,93 dividido 993,6. Y se obtiene 0,84. Una vez que tenemos eso, tenemos que encontrar la medida del ángulo. Entonces acá tenemos que trabajar con la tecla Shift. Tenemos que hacer lo siguiente. Shift coseno de 0,84, que fue el valor que obtuvimos, el igual y la tecla de grados, minutos y segundos. Por lo tanto, el ángulo A es igual a 32 grados, 51 minutos, 35,57 segundos, que es el resultado que obtenemos ahí. Nos falta únicamente encontrar la medida del ángulo B. Para esto vamos a aplicar lo que sería la propiedad de los ángulos interiores. Sabemos que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados. Entonces colocamos la medida del ángulo A, que es la que acabamos de averiguar, la medida del ángulo B es la que queremos conocer, y la medida del ángulo C, que es 126 grados. Estos valores que son positivos, yo lo que hago es aplicar como una ecuación y pasarían restando. Resto el 32 grados, 51 minutos, 33,57 segundos y el 126 también. Una vez que resuelvo esto, obtendría 21 grados, 8 minutos, 26,43 segundos, que sería la medida del ángulo B. Y ahí terminaría de encontrar la medida de todos los lados y todos los ángulos.